César Mella, que es una autoridad en este país en cuanto a psiquiatría. Lo mismo que el coronel del Ejército Nacional, Ramírez Cubilete, que son de los pocos psiquiatras que hay en el país, pero que tienen gran dominio de situaciones. Dice que psiquiatras y psicólogos creen que la situación económica y la falta de oportunidades laborales y académicas son factores que han incrementado los casos de suicidios en el país, y como medidas preventivas exhortan a las familias a ayudar a tiempo a cualquiera de sus hijos, a cualquiera de sus miembros en quien detecten comportamientos anormales. El psiquiatra César Mella entiende que la falta de oportunidades laborales y académicas, la desesperanza, el deseo de viajar en busca de alternativas y la posposición forzada de aspiraciones como casarse, tener un auto o una casa son elementos frustrantes en el marco de la actual crisis económica. Está hablando el doctor César Mella, psiquiatra con autoridad al más alto nivel. Eso es como hablar de Sarita Valdés en cuanto a cuestiones, se llama la cuestión de Sarita Valdés, se refiere patología, ¿verdad? A forense. En cuanto a forense se refiere, son dos figuras que se puede hacer un paralelo con ellos. Refiere el galeno que a ello se agrega un segundo o un segmento de la juventud que está sobrecualificado curricularmente, con 1 y 2 maestrías en sus áreas, y no tienen empleos, salarios justos ni oportunidades inmediatas de progreso. A esto se une la prevalencia de depresiones, el uso y abuso de sustancias y otros quebrantos de salud mental no tratados y maltratados en el marco de una ausencia de políticas de Estado focalizadas a permear positivamente a la juventud a través del empleo, el deporte y la diversión, refiere César Mella. O sea que para César Mella tiene sumamente o alta incidencia en los suicidios la situación económica, la crisis por la que atraviesa la sociedad dominicana en los actuales momentos. También eso opinan los psicólogos. Le habla de jóvenes que tienen una sobrecurrícula, están sobrecurriculados, tienen varias maestrías, y el que tiene una maestría fue porque primero cursó estudios generales. Entonces, a pesar de estas ventajas, no tienen salario, no tienen sueldos, empleos, y cuando los tienen están muy por debajo de la realidad, porque aquí eso no funciona, más bien funciona el amiguismo. Y yo soy un ejemplo, 18 años en el Ministerio de Medio Ambiente, con calificaciones de desempeño, en las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones de desempeño han estado todas por encima de los 92 puntos. El año antes pasado obtuve una calificación de 97 puntos. Y el año pasado también obtuve una calificación de 98 puntos. Notas excelentes, si es posible decirla. Y yo nunca he sido promovido. Para nada. No he sido tomado en cuenta para un aumento salarial. Para nada. Y siempre nos evalúan. Prácticamente frustrado, anquilosado, porque no nos toman en cuenta. Y evaluaciones para aquí, evaluaciones para allá.
currículo por aquí. Todo el que llega, cada vez que llega un ministro hay que cambiar, salir corriendo a quitarle el forro a los títulos para actualizar el expediente porque todos lo quieren. Ahora iba a haber un aumento al sector agropecuario, al sector medio ambiente, los estamos esperando. Entonces, nosotros estudiamos para satisfacción propia. Todavía continúo estudiando para satisfacción propia. Voy a hacer una maestría también para satisfacción propia. Porque no nos toman en cuenta. Tiene uno que ir directamente a entrar con el funcionario de turno para poder ser tomado en cuenta. Decimos aquí que el médico uruguayo Walter Dessel, en su obra Toma un café contigo mismo, ofrece una serie de recomendaciones sobre cómo manejar las crisis. Aduce que cada vez que se cierra una puerta, se abre otra. Cada vez que se cierra una puerta, se abre otra. Estoy de acuerdo. Agrega que el fracaso nos torna más humildes. El fracaso nos torna más humildes, más reflexivos y más permeables a escuchar a quienes tienen más sabiduría. Así es. Cada vez que intentamos algo nuevo, nos exponemos al riesgo permanentemente. No hay nada, ninguna novedad sin riesgo. No hay ningún progreso sin riesgo. Por mínimo, por pequeño que sea, hay riesgo. El riesgo está presente en todo el accionar del ser humano. No hay manera de hacer algo, de estar en ningún lugar que no sea bajo riesgo. No importa la protegida que esté una vivienda, una casa, uno que sea, siempre hay riesgo. Hay riesgos naturales de los cuales no podemos escaparnos. Dicen, ven fracaso. Algunos ven el fracaso como un tipo de muerte y otros tampoco admiten el desprecio o el abandono, de donde se desprenden el suicidio pasional. Dijo que cuando en el hogar se observa una persona con esos síntomas depresivos, debe darse seguimiento y darle asistencia, porque hay personas que pueden ser candidatas de riesgo y hay que tomar las previsiones del lugar y darle asistencia y no dejar que el afectado tenga que decidir o expresarlo. Y no dejar que el afectado tenga que decirlo o expresarlo. Bueno, ahí está. Riesgo, crisis. Hay una vinculación directa del riesgo con la crisis. Nos vamos con el Papa Francisco, uno de los mejores que ha llegado al Vaticano. ¿Qué dice Francisco? El milagro acusa al Tribunal Superior Electoral de parcializarse con intereses del PLD. Pacto GUC para garantía de educación. Ok. Me quedo entonces con el Papa Francisco. Bueno, estamos ya en la parte final, señores. Con esta información del Papa, nosotros llegamos al final de este espacio dando en el clavo. Papa recomienda paz, matrimonio sin llamar a la ONU. Pontífice dice, el amor es más fuerte que cualquier pelea y que solo busca una caricia para poner fin a la discusión. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco apeló hoy a la concordia en el matrimonio y bromeó al afirmar que cuando sus miembros se pelean no hace falta llamar a las Naciones Unidas para que hagan las paces, ya que basta solo una caricia para poner fin a la discusión. Adiós ONU, no te necesitamos en el matrimonio. Así lo afirmó hoy durante una audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro de Roma ante decenas de miles de fieles y en la que dedicó su catequesis
al sacramento del matrimonio. El amor es más fuerte que cualquier pelea, aseguró el pontífice argentino, y añadió, la oración mantiene a la unión matrimonial. Ojalá que realmente se le escuche al Papa, que creemos que tiene buenas intenciones, que es un consejero hasta familiar. Ojalá que él castigue a los delincuentes que hay en el Vaticano, que hay en las iglesias, a los delincuentes que se visten de blanco, de morado o de cualquier color que le ponen a la sotana, y que utilizan la sotana como la utilizan algunos policías y guardias para cometer sus fechorías. La iglesia tiene muchos delincuentes, y son formados delincuentes ahí, porque tiene tantos años formando delincuentes la iglesia, que ya tienen prácticamente familias de delincuentes. Y yo no lo estoy diciendo porque quiero decirlo, sino porque ahí está la veracidad de lo que digo. Los violadores, esos son delincuentes, ¿verdad? Esos son delincuentes. Los que violan, los pedófilos son delincuentes. Los que quiebran las iglesias son delincuentes. ¿Cuál es el problema económico que hay en la iglesia, con el financiero, hasta donde ha llegado, ¿verdad? O sea, que yo no estoy diciendo cosas por decirlo nada más, sino porque están realmente ahí. Y a la iglesia hay que desgarrapatarla, hay que quitarle la garrapata, hay que limpiarla, hay que hacerle también una gran profilaxis. Eso es lo que se espera. Nos resta solamente hacerle como me hacen a mí, me están haciendo. Bye bye, adiós. Mañana es jueves, estaremos de nuevo aquí con la anuencia de nuestro Padre Celestial. Señor, nos encomendamos a ti inmediatamente para que nos lleve hasta nuestro destino con la mayor seguridad, con la seguridad inimitable que es la tuya. En el nombre de Jesús te pedimos que nos tome de la mano y nos lleve hasta nuestra casa, nuestros hogares totalmente protegidos. Bye bye.